Bienvenidos a esta clase número 16 de nuestro curso de la verdadera devoción a la Virgen María. El título de esta preciosa clase que vamos a desarrollar los próximos 40 minutos son las prácticas particulares de la devoción a nuestra Madre. Y la clase anterior hablábamos con María José cuáles son estas gracias y estos efectos maravillosos de ser un devoto de nuestra Madre, pero además de ser fiel en la devoción a nuestra Madre. Hoy nos acompaña José Andrés, que es el dueño de esta clase. Vamos a pasar hablando con él los próximos 40 minutos. Bienvenido. Muchas gracias, Pati. Vamos a iniciar con una oración entregándole este momento a nuestro Señor y a nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, por estos 40 minutos de amor materno. Te damos gracias por esta noche maravillosa en que nos reúnes para hablar de tu mamá, de la ciudad de Dios. Queremos pedirte que te quedes aquí, Espíritu Santo, los próximos 40 minutos. Y a ti, Madre buena, que te sientes con nosotros, eres la invitada especial. Y que podamos, a través de tu intersección, hablar de ti solo lo que tú quieres que digamos. Gracias por este momento tan especial y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Pati. Gracias a ti. Como tú dices, pues en esta clase vamos a ver las prácticas particulares de esta devoción y nos vamos a centrar en las prácticas exteriores. Vamos a analizar del numeral y meditar del 226 al 256. Hay dos tipos de prácticas. Sí, interiores y exteriores. Exteriores. Okay. En esta clase vamos a centrarnos en las prácticas exteriores. San Luis María Grillón de Montfort dice que si bien esta devoción a la Santísima Virgen es interior, no tiene por qué no considerarse prácticas exteriores, es decir, todo aquello que refleje el amor que llevemos a nuestra Madre. Se puede pensar en algún momento de que puede sonar a vanidad, puede sonar de alguna manera a quizás dar un tema de reflejar lo exterior, claro. Pero nuestra Madre se encarga, Pati, de quitar cualquier tema de vanidad y presentar estas prácticas exteriores para la gloria de Dios y para llevar más hijos a los pies de ella. Fíjate, José Andrés, te voy a interrumpir, que yo esta clase en especial se la he entregado mucho al Señor, porque si algo ha perjudicado la devoción a nuestra Madre por muchos años, es las prácticas exteriores que algunos pues no ve bien, algunos no les gusta o ven un enfoque equivocado de estas prácticas exteriores. Pero en esta clase hermosa vamos a ver cómo las prácticas exteriores contribuyen a la práctica interior de la devoción a nuestra Madre. Así es, Pati. Y vamos a ver 7 prácticas que nos dice San Luis María Grillón de Montfort. La primera es preparar y hacer la consagración. La segunda, el rezo de la coronilla. La tercera, llevar cadenillas de hierro. La cuarta, meditar el misterio de la encarnación. La quinta, la recitación del Ave María y del Rosario. La sexta, la recitación del Magnificat. Y la séptima, el menosprecio al mundo. Vamos a empezar meditando la primera, que es preparar y hacer la consagración. San Luis María Grillón de Montfort nos manda a que meditemos y analicemos y realicemos un vaciado de nosotros por lo menos de 12 días, es decir, vaciarnos de todo aquello mundano, de toda aquella concupiscencia que puede estar en nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pedir la luz del Espíritu Santo para que llegue a nuestro interior y podamos vaciarnos de todo aquello que no corresponde a la gracia santificante de Dios y que no nos permita hacer verdaderamente un fiel devoto de la Virgen María y consecuentemente llegar a Jesús. Esta práctica de preparar y hacer la consagración la vemos en los numerales 227 al 233. Y aparte de esto de prepararse durante 12 días, de vaciarnos del mundo, San Luis María Grillón de Montfort nos dice que hagamos una preparación de 3 semanas. La primera semana nos dice que tenemos que dedicar todas nuestras oraciones y actos de piedad al conocimiento de nosotros mismos. Es un tema bastante complejo porque pocas veces, Pati, nos detenemos nosotros a hacer una introspección, a revisarnos cómo estamos internamente, a cómo nosotros podemos vaciarnos y conocernos y ver a la luz del Espíritu Santo cuáles son todas aquellas cosas que debemos cambiar. Hay un pasaje muy importante que también nos manda a leer San Luis María Grillón de Montfort,
que está en San Lucas, que nos dice en la parábola del ciego, Señor, que vea. Entonces, con la luz del Espíritu Santo, que nosotros podamos ver internamente en nuestro corazón y prepararnos para hacer de manera más correcta esta consagración. En la segunda semana nos dice que dedicarán todas sus oraciones a conocer a la Virgen María, rezar las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve Estrella de Mar y además el rosario. Sabemos, Pati, la importancia que tiene el rosario. El rosario, lo vamos a ver más adelante, es un beso casto que le damos a nuestra Madre. Cualquier cosa que nosotros queramos lograr y pedir al Padre a través del Santo Rosario, lo podemos lograr. Es una práctica bastante importante. Entonces, en esta segunda semana se nos pide que nosotros pongamos todas nuestras oraciones a conocer a la Virgen María. Y en la tercera semana nos pide que dediquemos a conocer a Jesucristo. Rezar la oración de San Agustín, como ustedes recordarán en las clases anteriores y cuando vimos los principios fundamentales de esta devoción, vimos la oración de San Agustín y esto lo podemos ver en el numeral 67, que está dentro de los fundamentos teológicos del culto a María. Una vez se concluyan estos días de vaciarse de toda la concupiscencia, de todo lo malo que hay en nosotros, y pasemos estas 3 semanas, conocimiento de nosotros primero, segundo conocimiento de la Virgen y tercero conocimiento de Jesús, tenemos que confesarnos, Pati. Sí. Y tenemos que ir al sacramento de la Eucaristía, y aparte de ello, San Luis María Griñón de Montfort nos recomienda hacer un acto de piedad. Por ejemplo, en nuestra comunidad, en la iglesia, dar alguna obra de misericordia, llevar un cirio o de alguna manera también colaborar en nuestra parroquia. Entonces, en esta primera práctica exterior que nos dice preparar y hacer la consagración, es precisamente dar ese paso de inicio hacia la consagración de nuestra amada Virgen María, esta devoción para llegar perfectamente a Jesús, y se nos pide llegar limpios, llegar puros, vaciarnos de nosotros, llenarnos de nuestra madre, amada Virgencita, y luego llenarnos de Jesús. Y finalmente concluir con una confesión, hacer una obra de piedad y lo más importante, recibir a Jesús en Eucaristía. Así es. Y me encanta esta primera parte, habla de la consagración, porque muchos nos hemos consagrado a la Madre muchas ocasiones, pero pocos conocemos que Dios nos manda a hacer una preparación como tal. Y es hermoso entender que lo primero que Él quiere es que yo me conozca, que conozca cómo está mi corazón, porque mi corazón y mi vida van a ser el depósito de esta devoción. Luego, cuando me autoconozco, conozco a la Madre, me dedico a conocer a la Madre, y lo que hemos dicho en todo el curso es que ella es el camino para el fin último, que es Cristo Jesús, que es como la cereza del pastel, ¿verdad? En estas 3 etapas. Y bueno, ahora que lo sabemos, esto es una oportunidad para renovar nuestra consagración siguiendo estos 3 pasos, ¿verdad? Así hermosos. Es. Vamos a hablar también de la segunda práctica externa. A mí me encantó, que es el rezo de la coronilla. Yo te decía antes de entrar al aire, ¿verdad?, de que pocos conocemos esta práctica hermosa que tiene pues nuestra iglesia. ¿Y qué es la coronilla? La coronilla, San Luis María Griñón de Montfort la describe como algo que tenemos que rezar toda la vida, todos los días de la vida, dice él. Y aunque él recomienda que sea todos los días de la vida, aclara, no debe ser una obligación, porque entonces pierde el sentido, ¿verdad? Tiene que ser desde el corazón. Y él describe que esta coronilla está compuesta por 3 Padres Nuestros y 12 Aves Marías. Cuando yo decía 3 Padres Nuestros y 12 Aves Marías, él mismo explica que estas 12 Ave Marías son los 12 privilegios y grandezas de la Santísima Virgen. Así es. Que constituyen esas 12 estrellas que tenía sobre su rostro, ¿verdad? Su corona de 12 estrellas, descrita también en el Apocalipsis, ¿verdad? Yo tengo aquí Apocalipsis 12. 13, y dice, no, es 12. Apocalipsis 12:1, ¿verdad? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol con un vestido, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Y bueno, ¿cuáles son esos 12 privilegios o grandezas de nuestra Madre? Yo los anoté para que no se me olvidara ninguno. La Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de nuestra Madre, su divina maternidad, ser la Madre de Jesús,
la plenitud de la gracia que hay en ella, la asunción de nuestra Madre al cielo, la coronación de ella como reina del cielo, la maternidad de María de toda la humanidad, la participación singular que ella tiene en la redención, que esto es un tema que siempre nos ha dado de qué hablar, ¿verdad? Que ella colabora con la redención, la participación singular de la redención. Noveno, la libertad del pecado que hay en ella, la plenitud de sus virtudes, la intercesión poderosa que ella tiene delante de Dios y la glorificación de ella singular en el cielo, ¿verdad? Esas son los 12 privilegios. Y yo creo que no está en el tratado, pero veíamos y coincidíamos que era importante mencionarlas, porque mientras rezamos las Aves Marías, deberíamos de meditar en estos privilegios que tiene nuestra Madre y que al unirnos a ella podemos participar de esos privilegios, ¿verdad? Y entonces, además de eso, dice San Luis María, que el Espíritu Santo se las enseñará a quienes más fieles estén a la devoción, dice, para recitarla con mayor sencillez será conveniente y da un orden, cómo lo debemos rezar. Lo primero, dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima, dame fuerzas contra los enemigos. Y enseguida rezarás el credo, un Padre Nuestro, 4 Aves Marías y un Gloria. Y todo esto se hará 3 veces. Y así completamos las 12 Aves Marías que pide San Luis María Griñón de Montfort y los 3 Padres Nuestros, ¿verdad? Así la coronilla. Es hermosa. Yo no sé si tú antes la has hecho. No la he hecho. Es una devoción. Pero sí me llamaba la atención lo que decía Apocalipsis 12:1 sobre la mujer coronada de 2 estrellas y la forma en que esto se relaciona con la coronilla y los privilegios de la Virgen. Así es. Más adelante vamos a ver, Pati, un tema importante que nosotros como marianos y como devotos a la Virgen María, y que esto nos está llevando perfectamente a Jesús, nos hace también defender esos privilegios que la Virgen María tiene. Así mismo. Estamos llamados a defender esos privilegios. Así mismo. Sí. La tercera práctica es llevar cadenillas de hierro. Acá es importante recordar que antes de nuestro Señor la cruz era lo más infamante que se podía relacionar. Entonces, ¿qué significa ahora la cruz? Pati, significa la salvación. Significa donde nuestro Señor dio su vida por nosotros, salvó tomó por cuenta de Él nuestros pecados y nos da la vida eterna. Ahora bien, esta práctica exterior de llevar una cadenilla de hierro implica también lo que veíamos en clases anteriores de ser perfectamente esclavos de María y consecuentemente de Jesús. No en calidad de siervos, sino en calidad de esclavos, es decir, quedarnos a servir por siempre a la Virgen María y esto que nos lleve perfectamente también a Jesús. Es importante entonces de que esta práctica exterior de llevar cadenillas de hierro nos debe recordar algunos aspectos importantes. El primero, lo leo para ustedes, recordar al cristiano los votos y promesas del bautismo. Nos liberó y muchas veces cuando vemos cómo está el mundo actualmente, Pati, es que no hay algo externo que nos recuerde. Si por ejemplo hay personas que viven una vida pagana o mundana, no hay una figura externa que les recuerde ese lazo de amor, de llevar, por ejemplo, una práctica externa o un signo externo de que fueron liberados de las garras del demonio en el bautizo. Lo segundo, para mostrar que no nos avergonzamos de esa esclavitud en Jesucristo. O sea, nosotros somos como esclavos, como un signo de esa esclavitud. Y tercero, para liberarnos y preservarnos del pecado. Es muy laudable, lo dice San Luis María Griñón de Montfort, de que, por ejemplo, de donde antes hubo joyas, hubo collares, ahora se lleve una práctica exterior, una cadenilla de hierro que refleje precisamente ese vínculo que nosotros, como marianos, que seguimos esta práctica y esta devoción a la Virgen María, nos recuerde la esclavitud a Jesús y a su Santa Madre. También San Luis María Griñón de Montfort lo dice de una forma bastante peculiar y lo señala, que al final, cuando ya pues nosotros seamos polvo, seamos huesos, seamos quizás ya en el momento del juicio final, va a estar esa cadenita de hierro, va a estar ese signo externo, que nos va a recordar precisamente esa vinculación, ese signo de amor hacia nuestra amada Virgen María y consecuentemente hacia Jesús. Y va a ser muy laudable y muy digno de
de considerarlo en ese momento, de que cuando ya pues no quede nada de nosotros, una señal exterior, una cadenilla de hierro nos recuerda ese amor y esa liberación de las garras del pecado, del demonio en nuestro bautizo, y también esa esclavitud a Jesús y a nuestra madre. Así es. Y hablamos también de la cuarta práctica externa, que es la celebración del misterio de la Encarnación. Y yo te quiero contar un breve testimonio, y es que cuando repartimos la clase, lo hacemos en base a ordenarla de tal forma que no quede partidos los numerales entre los maestros. No me fijo nunca en cuál es mi parte, nunca. Y me toca hablar de la celebración del misterio de la Encarnación, y para mí esa celebración tiene un significado especial en mi vida. Yo me di cuenta después de unos años de querer quedar embarazada y no lograrlo, estaba embarazada un 25 de marzo, justamente en una charla de la Virgen María. Entonces, cuando llego a este punto y San Luis María nos dice que es importante la celebración del misterio de la Encarnación, me hace totalmente sentido con la historia de mi vida y la madre, que ella se ha encargado como de ir resaltándome esas devociones y esas prácticas externas que ella ha querido que yo tenga con ella. San Luis María habla de que la celebración de esta práctica es importante por varias cosas. Lo primero, y dice él, porque podemos honrar a Dios Hijo, ¿verdad?, que amaba tanto a su madre, tenía tanto respeto por su madre, que le dio la gloria del Padre, se manifiesta en este momento, ¿verdad? En el momento de la Encarnación. Todos conocemos lo que sucedió, y dice San Luis María: para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María para la gloria del Padre y para nuestra salvación, se ejemplifica en la Encarnación. Esta dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio, dice, en el que Jesucristo se halla prisionero y esclavo en el seno de la excelsa Madre. Y hablábamos nosotros que cuando Jesús se presenta a sí mismo como esclavo, lo que realmente dice es que él dependió de su madre. O sea, hubo una dependencia natural de mamá a hijo en el vientre maternal, y en este sentido, si él lo hizo, ¿por qué no lo haremos nosotros, sus apóstoles, aquí en la tierra, verdad? Y luego también dice que es importante esta práctica, como segundo punto, para agradecer a Dios las gracias incomparables que él le otorgó a la Virgen María al haberla escogido. Qué maravilloso, porque no se trata únicamente de honrar al Hijo por haber sido esclavo en el vientre maternal de nuestra madre, sino darle las gracias a Dios por lo que hizo en la vida de María, por haberla llamado y por haberla vuelto parte de este plan hermoso de la salvación, ¿verdad? Pero más adelante, San Luis María también empieza a hablar un poco, ¿verdad?, de por qué es importante que nosotros vivamos esta práctica externa. Y dice que vivimos en un siglo, que es importante porque vivimos en un siglo lleno de orgullo, donde cuesta muchísimo declararte esclavo, ¿verdad? Declararte rendido ante alguien o ante la madre o ante Dios, ¿verdad? Y él explica en esta parte que Jesús mismo tuvo esa práctica. Sí, también señala, Pati, el tema de las complacencias que tuvo Jesús en ese vientre virginal, en ese seno de la madre, en el cual tuvo todas esas complacencias, tuvo esa humildad, como tú lo señalas, de poder encarnarse en nuestra amada Virgen María, depender prácticamente de ella en todo en ese momento, y ser, como lo hemos visto en clases anteriores, el reflejo del amor de Dios, y también reflejar la humildad de nuestra amada madre en decir: sí, acepto ser la portadora de la buena nueva del Verbo. Maravillosa la forma en que San Luis María Grillón de Montfort nos guía y nos dice que efectivamente Jesús disfrutó esas complacencias, de ese amor de estar en el seno de nuestra amada Virgen María. Amén. Y dice San Luis María Grillón de Montfort que justamente el principal misterio que se honra en esta práctica de la devoción en la Encarnación es justamente que Jesucristo se haya encarnado en un seno humano y maternal de nuestra madre, ¿verdad? El honor que se le daba.
Y dice, y de esta manera de hablar se manifiesta mejor una unión íntima que hay entre Jesús y María. En la clase anterior hablábamos que el mejor molde para hacer un devoto o una imagen muy parecida a Cristo es la Virgen María. Así es. El molde ya está. Y aquí San Luis María retoma que se hayan tan íntimamente unidos que solo dentro del vientre virginal de la madre nos moldeamos mejor para Jesús, ¿verdad? Sí. Y entonces, al final, esto es lo último que voy a hablar sobre esta devoción, sobre esta práctica externa. San Luis María llama a la Virgen María el trono de la gracia. Así es. Y cuando yo he ido anotando en un cuadernito todos los títulos que el libro le da a la madre, porque cuando habla de que ella es el trono de la gracia, lo que realmente quiere decir es que no nos podemos acercar a Jesús sino por María. Así es. Y dice que ella es el trono generoso de la gracia de Dios, porque Dios decidió que en ella, su hijo, que era divino, se iba a hacer este Dios humano y divino, ¿verdad? Y entonces habla de la magnificencia de Dios recreada en el vientre maternal. Y dice, y quiero leer textualmente, es el trono de la gloria que Jesús tributa al Padre, porque en María aplacó él perfectamente a su Padre, que estaba en ese momento irritado contra los hombres, y en ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. En ella, por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo, dio al Padre más gloria que la que le había dado a todos los sacrificios de la ley antigua, y finalmente en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido el hombre. Sí, así como tú lo señalas, también San Luis María Grillón de Montfort dice que los santos llaman a María la magnificencia de Dios. La magnificencia de Dios. Todas las cosas, todos los prodigios que nuestro Señor encarnado en el vientre de la Virgen María hizo, estando dentro del vientre de la Virgen María. En clases anteriores, Pati, también lo meditábamos cuando, por ejemplo, la Virgen María visitó a su prima Santa Isabel. Ahí hay un ejemplo bastante claro del primer milagro en la gracia. Así es. Sí. Así que, pues, importante recalcarlo, que nuestra amada Virgencita María es la portadora de todas las gracias, la llena de toda la magnificencia, y como tú dices, es importante también recordar todos los títulos que San Luis María Grillón de Montfort va acuñando en todo este tratado y que precisamente reflejan la forma perfecta en que nuestro Dios escogió a la Virgen María como portadora del Verbo. Amén. Sí. Bien, vamos a pasar a la quinta práctica, que es la recitación del Ave María y del Rosario. Es importante decir que después del Padre Nuestro, el Ave María y el Rosario también son como las oraciones más perfectas. Leo textualmente que dice que tendrán una gran devoción a la recitación del Ave María o salutación angélica, cuyo valor, mérito, excelencia y necesidad apenas conocen algunos cristianos, aún los más instruidos. Y aquí es importante, Pati, San Luis María Grillón de Montfort dice que fue necesario que la Virgen María se apareciera a grandes santos, como por ejemplo Santo Domingo, San Juan de Capistrano o el Beato Alano de la Rupe, para manifestarles por sí misma el valor de la Ave María. Es decir, el Ave María es la más hermosa de las oraciones después del Padre Nuestro. También San Luis María Grillón de Montfort dice que el Ave María es el más perfecto cumplido que puede dirigir a María. Es en efecto el saludo que el Altísimo le envió por medio de un arcángel para conquistar su corazón. Es decir, hay una magnificencia de Dios en ese saludo y en esa humildad como una de las virtudes de nuestra Madre, para efectivamente reconocer, Pati, el tema de la importancia que tiene la recitación del Ave María y del Rosario como práctica exterior. Justamente también antes de la clase conversaba contigo del valor del Santo Rosario en todo aquello que nosotros queramos emprender y poner en las manos de nuestro Dios. Nuestra Madre nos envuelve, nos presenta ante Dios, y el Rosario es un arma poderosa, es un instrumento divino para el cual nosotros damos en un casto beso esa rosa a nuestra Madre y ponemos ante Él todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos, todas nuestras peticiones, para que sean llevados perfectamente por nuestra Madre hacia Jesús. Es decir, es importante en esta práctica exterior de que nosotros recemos el Santo Rosario, meditemos y recitemos el Ave María,
como una expresión pura y plena del amor de Dios. Así es. Y luego tenemos la siguiente práctica externa, que es la recitación del Magnificat. Y qué maravilloso es descubrir en esta oración que tampoco es muy común entre los cristianos, ¿verdad? Recitar el Magnificat. Habla, ¿verdad?, en esta sexta práctica, que este es el único cántico compuesto por la Virgen María. Nosotros tenemos un montón de devociones a la Madre, oraciones, pero este es el único compuesto por ella. Y lo podemos ver en San Lucas 1, del 46 al 55. Ahí está escrito todo el canto que ella hizo, ¿verdad? Y hay muchos padres de la iglesia y cristianos, ¿lo tenés? Sí, acá está. Leámoslo. Sí. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder y deshizo los planes de los orgullosos. Qué belleza, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante que a partir de hoy vayan, lean y escruten el Magnificat. San Luis María Griñón de Montfort dice de que en él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles ignoran. Y cuando usted empieza a leer el Magnificat y lo escruta y le pide a Dios que le revele, se va a dar cuenta cuántas verdades maravillosas hay ahí que los mismos ángeles ignoran. Estoy seguro que Dios nos hablaría a todos de forma diferente a través de esta oración. Hay muchos santos que han hablado acerca del Magnificat, ¿verdad? Y San Luis María Griñón de Montfort habla de la Beata María de Oigíñez. Yo nunca la había escuchado, ¿verdad? Habla también de Gerson, que es un piadoso sabio de nuestra iglesia, que ha escrito libros acerca de la explicación del Magnificat, ¿verdad? Habla del sabio Benzonio. Al explicar el Magnificat, este sabio refiere que hay muchos milagros obrados por virtud y dice que los diablos tiemblan y huyen cuando escuchan las palabras del Magnificat, porque en él hace proezas con su brazo y dispersa a los soberbios del corazón, como lo dice el Evangelio de San Lucas. Yo los invito a que vayan y hagan del Magnificat una oración de devoción mariana y que no olviden que es la única oración y el único canto escrito directamente por nuestra Madre. Sí, inspirado por nuestro Dios. Inspirado por nuestro Dios, ¿verdad? Al ser María la portadora de todas las gracias. Sí, y la última práctica externa de la que vamos a hablar es el menosprecio del mundo. Y es importante que en esta séptima práctica hablemos que todos los servidores de la Virgen María deben poner un gran empeño en menospreciar y aborrecer y huir de la corrupción del mundo, dice San Luis María, y servirse de estas prácticas del menosprecio de lo mundano para poder hablar, ¿verdad? O para poder hacer vida la devoción. Yo, cuando estaba leyendo esto, pensaba, ¿por qué San Luis María habla de las prácticas externas y deja de último la expresión del mundo? Y es porque él termina diciendo que todas estas devociones externas o prácticas externas de la devoción tienen que ser bajo la menospresión del mundo. Así es. En el abandono, que era lo que tú decías, ¿verdad? Empezaste diciendo cuando era la consagración, ese vaciamiento, ese conocimiento interior de nosotros, que yo lo llamo, que es como un baño de luz. Sí, porque efectivamente así es, Pati, un baño de luz. Tú caminas por la vida algunas veces, y mis hermanos, esto es una verdad espiritual. Caminamos por la vida muchas veces sin darnos cuenta de lo que hacemos, sin tener conciencia espiritual de lo que hacemos. Y nuestra Sagrada Iglesia habla de este alumbramiento del alma, que lo hemos mencionado en otras clases, que es ese don o esa gracia de poder mirarnos interiormente y descubrir qué hay en nuestra vida que está lastimando el corazón de Dios, que está dañando el corazón de Dios. Y yo creo genuinamente que cuando Dios empieza a hablarnos de estas
verdades de nuestro corazón y nos da conciencia de ellos, es porque Él quiere que las abandonemos y demos paso a estas gracias que nuestra madre va a empezar a enseñarnos como buena madre y maestra en el camino de la salvación hasta llegar a Dios, ¿verdad? Ella nos va a ir diciendo, bueno, esto es lo que quiero que me des. Entregame esto. A mí me pasó algo y lo quiero contar como un testimonio especial en Medjugorje, y es que mientras subí al monte, en una de las tantas subidas al monte que hicimos en esta segunda ida, tuve un alumbramiento del alma. Y Dios me dio la gracia de mirar algo en mi vida que lo lastimaba, pero yo vi su corazón y vi cómo su corazón sufría por esto que había en mi corazón y que había estado guardando con el tiempo como una situación con la que ya había aprendido a vivir. Y lo que ocurre es que hay muchas cosas en nuestra vida que se vuelven parte de nuestra vida. Las normalizamos. Heridas, sentimientos, y podemos decir, bueno, yo no puedo cambiar esta circunstancia y aprendo a vivir con ella, pero aprendemos a vivir con el sentimiento negativo que produce esto y lo normalizamos. Y entonces tengo este baño de luz, y teniendo este baño de luz sentí un dolor profundo, ¿sabes? O sea, Dios me permitió experimentar el dolor profundo de una práctica normalizada en mi vida que lo dañaba a Él. Y me acuerdo que bajé y teníamos que íbamos a desayunar, creo yo, temprano, y me siento en la mesa, José Andrés, y veía pasar el pecado de mi vida, ese mismo pecado que dañaba el corazón, y no pude terminar de comer. Me levanté y me fui a hablarle a Álvaro, y lloré esa mañana con él, y le dije, no sabes lo que Dios me ha mostrado, que fue en un momento de alumbramiento de mi alma, ¿verdad? Y entonces ese día menosprecié el mundo. Decidí, y me acuerdo que me fui a confesar y tuve un momento muy especial allá en Medjugorje, de algo habitual, de algo que ocurre. Y entonces... Que se normaliza. Pues, que se normaliza. Y que está ahí. Que se normaliza. Y con esto pues terminamos, ¿verdad? Estas 7 prácticas exteriores sí, que nos van a preparar para la segunda parte. Así es. Nosotros, Pati, estamos llamados como apóstoles de la Virgen, como tú lo decías, termina con el tema del menosprecio del mundo para vaciarnos de todo aquello malo que hay en nosotros, de todos aquellos pecados, de aquellas cosas, como tú dices, que normalizamos a veces. Y al ser nosotros apóstoles de la Virgen María, estamos llamados a precisamente dar ese testimonio a través de estas prácticas exteriores. Y, como decíamos al principio, no deben en ningún momento verse como un tema de vanidad. Nuestra Madre conoce nuestro corazón. Amén. Cualquier tema que nosotros pensemos que lo vamos a hacer con vanidad, ella se encarga de apartar cualquier tema de soberbia de estas prácticas exteriores, y con amor nos lleva a que sean presentadas a nuestros hermanos en la forma correcta que deben ser llevadas, es decir, ser el testimonio vivo y fiel de nuestra Madre en este apostolado. Y qué más importante, Pati, que estas prácticas exteriores reflejen precisamente ese amor y la forma en que este apostolado de nuestra Madre puede llevar más almas precisamente por medio de nuestra amada Virgen María a los pies de Jesucristo. Entonces, amén, la devoción y la consagración, como la dice San Luis María Griñón de Montfort, es precisamente interior, pero no debe nunca dejarse de lado estas prácticas exteriores tan valiosas, tan enriquecedoras, tan llenas del amor de Dios, que nos permiten de alguna manera reflejar y ser testigos y llevar esa luz a los demás hermanos necesitados que necesitan ver de alguna forma ese desconocimiento que se tiene de su amada Madre, y cómo a través de nuestra amada Virgen María podemos llegar perfectamente a Jesús para amarlo con ternura y para servirlo con fidelidad. No Amén. Debemos entonces despreciar esas prácticas exteriores, sino que llevarlas, hacerlas nuestras. Hemos hablado de una breve recapitulación de ellas. En primer lugar, preparar y hacer la consagración, es decir, vaciarnos de nosotros mismos durante 12 días, y en 3 semanas, primero, llenarnos a la luz del Espíritu Santo y conocernos nosotros y dedicar todas nuestras oraciones al conocimiento de nuestro interior. La segunda semana, conocer y presentar todas nuestras oraciones al conocimiento de la Virgen María, y la tercera semana hacia el conocimiento de Jesús.
La segunda práctica, tú la leíste muy bien, el rezo de la coronilla, que refleja precisamente esa oración maravillosa y como nos lo dice también Apocalipsis 12:1, cómo la vio San Juan reflejada a esta mujer coronada de 2 estrellas. La tercera, la importancia de llevar una señal exterior de una cadenilla de hierro que refleje precisamente ese signo de esclavitud a Jesús y a nuestra amada Virgen María, y cómo esa señal exterior puede recordarnos que fuimos liberados del pecado y de la esclavitud y del demonio a través del bautizo. La cuarta, muy importante, tú le explicabas, la celebración del misterio de la encarnación y cómo nuestro Señor se gozó en esas complacencias al estar en el vientre virginal de nuestra madre. La quinta, la recitación del Ave María y del Rosario, una oración magnífica, la más importante después del Padre Nuestro. La sexta, la recitación del Magnificat, muy importante también, una oración inspirada por nuestro Señor a nuestra amada Virgen María. Y la séptima, el menosprecio del mundo. Y con esto pues hemos terminado esta clase maravillosa de las prácticas externas importantes en la devoción. La próxima clase vamos a desarrollar del numeral 257 al numeral 265. Y antes de hacer la oración final de cierre, quiero decir algo que traía anotado, porque me pareció algo hermoso, fíjate, que Gerson, sabio del que habla San Luis María Griñón de Montfort, ha escrito un libro sobre el Magnificat. Ajá. Y se llama Expósito Magnificat. Y en resumen, él habla de 5 cosas que reflejan el Magnificat. El primero es que el alma de María solo glorifica a Dios, nunca se glorifica a sí misma. La segunda es que la alegría de María nace de la salvación de sus hijos y del mundo, ¿verdad? Amén. O sea, su alegría depende de nuestra salvación. 3, que María es la figura de la iglesia y del alma fiel. Ella es la figura máxima de fidelidad. 4, María es el canal de la misericordia de Dios. Y 5, el Magnificat es el modelo de oración contemplativa que nos invita y nos lleva a contemplar la magnificencia de Dios. Qué precioso, Padre. Maravilloso. Y con este gran regalo espiritual, pues vamos a terminar. Perfecto. Y vamos a entregar esta clase a nuestro Señor. Amado Señor, gracias Padre Celestial por este momento en que hemos podido compartir con nuestros hermanos estas prácticas exteriores de devoción a tu Santa Madre. Te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros, por haber llevado este mensaje de amor de tu Santa Madre, de la forma en que podemos honrarla y de la forma y de la manera y el camino perfecto que podemos llevar más almas a tus pies, mi Señor, a través de la santa intercesión de nuestra Madre Virgen María. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado a estos 40 minutos exquisitos de la Madre de la Escuela de María. Los esperamos el próximo jueves a las 7 p.m. Totus tus, María. Salve María.